Muy buenas noches con todos, colegas, quienes están acompañándonos en el primer Congreso Interamericano de Cardiología de Prevención Cardiovascular, en conjunto con la Sociedad Interamericana de Cardiología, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Sean bienvenidos ustedes a las 56 Jornadas Internacionales de Cardiología con nuestro lema, Educando para Prevenir. Este módulo corresponde al de intervencionismo y para el desarrollo del mismo, pues me acompañará también como panelista el doctor Jorge Luis Muñoz. Él es cardiólogo clínico, es hemodinamista e intervencionista por la Universidad de Sao Paulo y él me acompañará pues en la moderación también de este módulo. Tenemos invitados de lujo para hacer esta presentación. El doctor Cristian Fierro, pues él es fellow de cardiología intervencionista, él es médico tratante del Hospital Metropolitano y estará acompañándonos también con el doctor Juan Carlos Baigor, él es cardiólogo clínico, intervencionista y él es líder del servicio de angiografía del Hospital Eugenio Espejo. Además, un invitado internacional, el doctor Sebastián Peralta desde Argentina. Él es intervencionista, él es el coordinador médico del Laboratorio de Hemodinámica e Intervencionismo Cardiovascular. Es graduado por la Universidad de Buenos Aires, tiene más de 10 años de experiencia en el campo del intervencionismo cardiovascular y además algunas competencias a nivel educativo. Bueno, se van a hablar específicamente de algunos casos de revascularización endovascular y el uso pues, de métodos diagnósticos dentro del intervencionismo coronario, como IBUS, FFR, y el manejo de lesiones complejas en bifurcaciones y lesiones totales crónicas. Al final del módulo vamos a tener preguntas, las cuales pues pueden hacerlas a través del chat que ustedes ya conocen y con los participantes en el módulo trataremos de dar respuesta a las mismas. Sin más preámbulo, pues iniciamos ya la charla. Adelante, doctor Cristian, doctor Gaibor y doctor Peralta. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, compañeros. Es para mí un orgullo poder participar en este evento junto con el doctor Cristian Fierro, quien fue mi profesor de pregrado, compartir con Jorge Luis, que fue mi compañero en el internado, y con Sebastián, que fue mi compañero en el posgrado. Sí, es muy ameno poder tener este tipo de eventos y compartir con los amigos. Vamos a compartir pantalla. Perfecto. Bienvenidos nuevamente al caso clínico de intervencionismo cardiovascular, presentado por Cristian Fierro y Juan Carlos Baigor, en un caso editado desde el Hospital Metropolitano. Un pequeño video de introducción acerca de nuestro hospital. Tengan una cordial bienvenida al caso de intervencionismo coronario complejo desde el Hospital Metropolitano de Quito. El Hospital Metropolitano cumple 35 años de servicio a la comunidad, destacándose como uno de los centros privados de mayor trascendencia en nuestro país y Sudamérica. Cuenta con acreditación de la Joint Commission de Canadá. Además, con 150 camas de hospitalización, 8 camas de terapia intensiva y un área destinada únicamente para atención integral de pacientes COVID. En este centro de tercer nivel se resuelven casos de alta complejidad cardiovascular, con tecnologías que integran resonancia magnética, tomografía computarizada de alta resolución. En la parte terapéutica, el área de cirugía cardíaca realiza cerca de 200 operaciones por año. La sala de intervencionismo endovascular cuenta con un equipo de angiografía de última generación. Con soporte tecnológico como imagen por ultrasonido intravascular, IBUS, medición intraprocedimiento de isquemia con FFR, rotablator para lesiones calcificadas, balón de contrapulsación intraóptico y sistema de oxigenación por membrana extracorpórea.
Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto presentar este caso y presentarles una visión contemporánea de cómo manejamos los pacientes con síndrome coronario agudo y enfermedad multivascular. Hoy queremos presentarles un paciente de 52 años que fue transferido a nuestra institución desde una clínica privada. El paciente con historia de dislipidemia crónica, ex fumador, que 2 semanas antes del ingreso inicia con un cuadro de angina inestable, con dolor precordial irradiado a la mandíbula cuando hacía esfuerzo leve a moderado, y el paciente acudió a emergencias de una clínica de la ciudad con un dolor típico de 2 horas de evolución hemodinámicamente estable. El paciente fue transferido inmediatamente a nuestra unidad. En la llamada que nos hicieron, nos presentaron un paciente de 175 centímetros, 75 kilos, que ya había recibido una carga de aspirina, clopidogrel y heparina, y nos había presentado con elevación del segmento CT. Cuando el paciente llega a nuestra institución, el dolor había cedido mucho, 1/10, y presentó este electrocardiograma que muestra, bueno, ritmo sinusal y inversión y depresión del segmento ST en B4, B5, B6, 1 ABL, y podría decirse que una ligera elevación del ST en ABR. De acuerdo a los protocolos de nuestra unidad, inmediatamente en vista del cuadro clínico y del electrocardiograma, decidimos inmediatamente realizar angiografía coronaria. El paciente, como pueden ver en los resultados de laboratorio, no es diabético, tiene un aclaramiento de creatinina normal y tenía enzimas cardíacas positivas. Juan Carlos, no sé si quieres. Perfecto, vamos a describir lo que nosotros encontramos en la sala de cateterismo. Esta es nuestra primera proyección, es una Spider, en el que vemos de entrada que existe una obstrucción suboclusiva a nivel de la circunfleja en segmento proximal. Es una lesión en bifurcación con un ramo lateroventricular importante. Pueden ver ustedes más de cerca la obstrucción, se define claramente y concuerda con lo que habíamos visto en el electrocardiograma. Es del territorio que nosotros sospechábamos que era el responsable del infarto. Pero además observamos ya en esta proyección en que estamos inyectando la coronaria izquierda, parte de circulación colateral hacia la coronaria derecha. Vemos que el lecho de la DA es bastante bueno, es una buena arteria. La circunfleja, aparte de su obstrucción, es una arteria de buen calibre, de buen desarrollo. Y vemos que la circulación colateral hacia el segmento, hacia el segmento posterior, es bastante buena. Acá nos llamó la impresión, la atención un poquito, una obstrucción de leve a moderada en la descendente anterior a nivel proximal, pero nada de mayor importancia. Y después procedimos a hacer la inyección a nivel de la coronaria derecha. La coronaria derecha, lo que encontramos es que se encontraba obstruida a nivel del ósteo, a nivel proximal, perdón. Y su lecho distal se veía, como habíamos evidenciado antes en las otras imágenes, vía circulación colateral heterocoronariana. Entonces, en base a estos datos clínicos y en base a estos hallazgos en la angiografía, les invito a que tomemos votación en estas preguntas. ¿Qué es lo que harían ustedes con este paciente? Vimos que hacía cambios en la cara lateral, un poquito en la cara inferior. ¿Ustedes creen tal vez que la arteria responsable es la
la coronaria derecha y realizaría angioplastía a la coronaria derecha, que es la que está ocluida, o piensan que es una obstrucción total crónica, y piensan tal vez que la angioplastía de circunfleja sería lo indicado, ya que es el vaso responsable, o como vimos que tiene lesión ya una obstrucción total crónica en la derecha, la circunfleja está abierta, tiene flujo, entonces podríamos tal vez replantear el caso, hacer más estudios, IBUS FFR para esa DA que vimos que tenía una lesión leve a moderada proximal, o directamente podrían ustedes ya derivar este caso para cirugía de revascularización. Vamos a ver qué opina nuestro público, cómo actuaría en este caso. Podríamos decirle directamente, o tal vez ustedes, ¿qué opinarías tú, Sebastián? ¿Cómo actuarías con este caso? No, yo creo que aquí, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación a todos. La verdad, un trato muy profesional y muy interesante el tópico. La verdad que empezamos con un caso muy desafiante, el debate, y me parece que cada una de las opciones conlleva ciertos parámetros. Creo que es un paciente joven que ingresa con un síndrome coronario agudo, que a primera impresión tiene un mayor riesgo isquémico del que parece tener de sangrado, o sea que lo que está dirigiendo un poco la conducta es el cuadro isquémico agudo, y llevarlo a la sala de cateterismo nos abre la anatomía, digamos, en dos aguas. Primero, definir o no si tiene compromiso de la descendente anterior, que es el vaso principal, que esa es un poco, creo, la opción C, que por ahí define un poco otro tipo de conducta, más pensando en lo quirúrgico. Y por el otro lado tenemos dos lesiones en los otros dos vasos restantes, que son la coronaria derecha y la circunfleja, en donde me parece más claro que la circunfleja es la que tiene un aspecto más agudo, al menos angiográficamente. La coronaria derecha, al tener esa amputación proximal y tener circulación colateral que se llega a ver desde el lado izquierdo, impresiona un poco más crónica. Así que creo, desde mi punto de vista, que la opción B, resolver el cuadro agudo, sería lo más adecuado. Perfecto, Sebastián. Muy interesante tu análisis, pero vamos a correlacionar con el público. El público vio que existía una arteria ocluida y piensa que lo que debemos hacer es resolver la arteria ocluida en primera instancia y vota que en un 38% primero abrir la derecha y en un 23% hacer angioplastía de la circunfleja. Así que nosotros concordamos con lo que dices tú y procedimos a hacer angioplastía de circunfleja. Nuestra idea, Sebastián y queridos colegas, es que este paciente tenía un alto riesgo isquémico. Hay que un poco saber cómo trabajar o cómo cada institución trabaja, pero este paciente ya había sido cargado con doble antiagregación y si bien la cirugía podía ser una posibilidad, el riesgo de sangrado quirúrgico es extremadamente alto. Por otro lado, consideramos que el electrocardiograma ayuda mucho. Este es un electrocardiograma de alto riesgo de progresión. En las últimas guías de tratamiento de infarto sin elevación del CT lo dicen, cuando hay muchas derivaciones con depresión del segmento CT, ese caso tiene un alto riesgo isquémico. De manera tal que decidimos intervenir la arteria circunfleja. Utilizamos dos guías hidrofílicas y realizamos la angioplastía primero con balón y luego decidimos implantar una endoprótesis coronaria, un stent medicado de última generación, un stent Synergy de 3.0 por 32. Y realizamos optimización proximal con un balón 3.5, justamente a nivel de la emergencia de ese ramo, de esa rama marginal. Y un poco vamos a hablar de esto, pero el intervencionismo moderno, o nosotros, digamos, somos seguidores del Club Europeo de Bifurcaciones y el tema de optimización proximal es extremadamente importante cuando hay una bifurcación y esencialmente
uno de los avances contemporáneos es que antes poníamos una endoprótesis que tratara de cubrir todo el largo del vaso, y ahora sabemos que debemos hacer lo que se denomina en inglés sizing, o el tamaño del stent de acuerdo al tamaño distal del vaso, y luego optimizar proximalmente con un balón, postdilatar con un balón. De esa manera vamos a tener mucho mejor resultado con nuestras bifurcaciones. Efectivamente hicimos eso, y aún así nos dio la impresión de que había una muesca, un imprinting en el ramo, por lo que decidimos insuflar un balón y hacer esta técnica de kissing balloon con dos balones no complacientes, un 2.0 y un 2.5, y finalmente nuestro resultado consideramos que fue bastante bueno, ¿no? Ese es el resultado final. Tenemos buen flujo en una arteria circunfleja de bastante territorio y buen flujo en la arteria en el ramo marginal. No sé si tú quieres apoyar algo. Entonces, bueno, un poco tenemos el paciente, hemos terminado el procedimiento, y bueno, ¿cómo continúa esta historia? ¿Cómo, de acuerdo a la evidencia actual, cómo debería continuar la historia de este paciente, ¿no? Una sería, bueno, tenemos una obstrucción aparentemente crónica total en la coronaria derecha, la tratamos de hacer ese mismo rato, o la diferimos, o quitamos al paciente de la mesa, dejamos que se recupere de su infarto y tratamos de documentar isquemia viabilidad con un estudio de imagen, o evaluar su sintomatología, si tiene angina, por ergometría, ¿no es cierto? Son cosas válidas que podríamos hacer, y nos gustaría saber cuál sería la opinión de los colegas aquí en toda Latinoamérica y en América del Norte. Muy bien, hasta que nosotros podamos tener los resultados, vamos a anticiparles qué fue lo que nosotros hicimos. Teníamos un paciente con una oclusión total crónica de la coronaria derecha, y lo que sabíamos es que teníamos que revascular esta arteria, así que eso fue lo que intentamos hacer. Esto en base al estudio COMPLETE. El estudio COMPLETE fue un estudio publicado hace poco tiempo. Lo que demostró en este estudio es que si nosotros únicamente tratamos la arteria responsable del infarto y dejamos sin tratamiento adecuado a las otras arterias, los pacientes no van bien. Definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer es la revascularización completa. Y lo importante de este estudio es que nos determina que tenemos un tiempo prudencial para realizar este procedimiento. Ustedes pueden ver aquí cómo los pacientes en los que se revascularizó únicamente la arteria responsable del infarto tuvieron más eventos versus los pacientes en los que se realizó revascularización completa. Si a esto le añadimos la necesidad de revascularización inmediata, entonces aún más vamos a ver que se separan estas líneas. Es decir, no podemos dejar a nuestros pacientes sin un tratamiento adecuado. Entonces, la conclusión de este estudio COMPLETE es que en pacientes con STEMI, enfermedad coronaria multivaso, comparando la angioplastía de la arteria responsable del infarto versus angioplastía rutinaria de lesiones no culpables con revascularización completa, vemos que existe un beneficio de 26% para eventos duros como es muerte cardiovascular o un nuevo infarto, y esto aumenta a 50% si es que le añadimos la necesidad de revascularización inmediata. Entonces, así es como nosotros lo hemos tratado en etapas, y fue así que 40 días después lo trajimos a nuestro paciente para poder hacer el tratamiento de la coronaria derecha. Bueno, como pueden ver en estas imágenes, ven dos catéteres. Es decir, íbamos preparados para hacer un intervencionismo de obstrucción crónica total. Utilizamos la vía femoral para utilizar un catéter 7 French de alto soporte en la arteria coronaria derecha, y utilizamos la vía radial izquierda
derecha para hacer inyecciones y evaluar el árbol coronario izquierdo. Lo que queríamos mostrarles es que aquí dos cosas, ¿no? La primera es que es importante cuando se va a hacer una obstrucción crónica total hacer doble inyección y podemos evaluar de mejor manera la obstrucción crónica total. Aquí vemos la coronaria derecha, no sé si se ve la manito, pero vemos una obstrucción con una cápsula proximal Roma y una lesión de aproximadamente 20 milímetros, ¿no? Pero ya nos llamó la atención este tronco, ¿no? Este tronco coronario que tiene una diferencia, digamos, de diámetro distal, y había algunas imágenes donde no podíamos evaluar bien la coronaria izquierda o la descendente anterior proximal, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los desarrollos de los últimos años, en el sentido de que la angiografía coronaria tiene sus limitaciones. Y es por esta razón que decidimos, bueno, aquí tenemos más otras imágenes. Aquí en la descendente anterior proximal no estamos seguros de si existe o no una lesión importante. Yo diría que son lesiones coronarias intermedias angiográficamente, Juan Carlos. Antes de embarcarnos en esta revascularización de la arteria coronaria derecha, entonces quisimos dar una evaluación moderna. Este es un paciente que 40 días post-infarto no había tenido una evaluación de isquemia. Entonces, en este sentido, bueno, hacemos caso de las guías de revascularización miocárdica, y cuando no existe una evidencia de isquemia disponible, la reserva de fraccional de flujo coronario es una herramienta válida para evaluar la relevancia hemodinámica de estenosis de grado intermedio, indicación 1A, y como 2A, nivel de evidencia B, que debería usarse reserva de flujo coronario cuando se va a considerar intervencionismo de múltiples vasos. Tal vez ahí, para hacer una pequeña acotación con las respuestas del público, la mayoría opinó que debían primero hacer un estudio de viabilidad de isquemia para ver cómo era el territorio de la coronaria derecha. Nosotros no hicimos esto porque no tenía secuela en el electro, la fracción de eyección era buena, tenía hipocinesia en ese segmento, pero estábamos seguros que ese segmento era viable. Y estamos seguros que es un segmento isquémico porque es una oclusión total crónica. Si ustedes revisan los datos de hacer FFR, oclusiones totales crónicas vía circulación colateral, sabemos que todas las oclusiones totales crónicas tienen una FFR positiva para isquemia. Bien, en este sentido, decidimos primero hacer FFR al tronco coronario izquierdo y la arteria descendente anterior. Sabemos que la reserva de flujo coronario es predictiva de isquemia, es decir, es un continuo. Mientras más baja la reserva de flujo coronario, que esencialmente se define como el cambio de presión durante máxima hiperemia con un alambre de medición de presión, está bastante bien demostrado, yo creo, al momento presente, que diferir el intervencionismo guiados por reserva de flujo coronario disminuye el riesgo de complicaciones. Esto es extremadamente importante. Cuando hay una cirugía de revascularización coronaria, esta cirugía de bypass y uno de los puentes se obstruye, eso casi no produce efectos en el paciente. Por otro lado, el implantar una endoprótesis en un paciente en una lesión la cual no es o no produce isquemia hemodinámica o alteración hemodinámica de flujo, sí que puede tener malas complicaciones como infarto, trombosis del stent, estenosis, es decir, dar otra enfermedad al paciente. Y el otro punto importante de la reserva de flujo coronario es que nos permite identificar
lesiones moderadas que tienen reperfusión funcional. Permítame recordarles que mientras mayor el territorio irrigado por una arteria, menor tiene que ser la obstrucción para producir isquemia miocárdica. De manera tal que nuestra preocupación principal en este caso era que lesiones coronarias intermedias pudieran causar una repercusión hemodinámica importante en una tronco y arteria descendente anterior que también dan toda la circulación a la pared inferior. Es así que realizamos primero una reserva de flujo coronario a la arteria descendente anterior y al tronco, y fue altamente significativa, Juan Carlos. Sí, efectivamente, aquí es la imagen de geografía para demostrar dónde estamos haciendo nosotros la medición de la reserva de flujo, es a nivel de la DEA distal. Aquí estamos haciendo el pullback para correlacionar que no exista algún artefacto, y vemos que es el drift, y vemos que la FFR es francamente positiva para isquemia con un valor de 0.63. Entonces sabíamos que la lesión de A próxima al tronco de coronaria izquierda es una obstrucción significativa a nivel funcional. Pero ¿cuál es el problema de evaluar únicamente un tronco a nivel de la FFR? Es que nosotros podemos tener resultados falsos positivos, porque tenemos una obstrucción a nivel proximal de la descendente anterior. Entonces, puede ser seguro que la sumatoria de las lesiones es positiva, pero tal vez el tronco no tiene obstrucción. Entonces, tal vez podríamos únicamente tratar el territorio de la DEA proximal y el tronco quedaría sin necesidad de colocarse un stent. Igual no tendríamos ya la necesidad de tratar la circunfleja. Eso es lo que pasa con la evaluación de lesiones moderadas de tronco únicamente con FFR, y es por eso que tenemos que añadir más tecnología y utilizamos el IBUS. Una pequeña acotación aquí es que, bueno, también cada uno tiene que trabajar de acuerdo a su medio. Actualmente nosotros estamos haciendo FFR, no estamos haciendo IFR, y tampoco por cuestión de costos, porque es extremadamente cara la adenosina, no hacemos infusión continua de adenosina, y se podría hacer FFR en pullback, ¿no? De manera tal que cuando se da, aquí en la mayoría de países de Latinoamérica, administramos adenosina en bolo coronario, y este género de lesiones pueden convertirse en un problema. En el tronco coronario, cuando la FFR baja o está alrededor de 0.6, se ha demostrado que correlacionar esos datos con ultrasonido intravascular de tronco puede ser lo que dice un cambiador de juego, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos. Sí, y para determinar sobre todo el pronóstico de nuestro paciente, quisimos estar seguros de esta lesión y evaluarla un poco más allá de solamente la FFR, y utilizamos el IBUS. Sebastián, si nos quieres ayudar, por favor, para describir el IBUS, por favor, o iniciar la corrida desde la descendente anterior hasta el tronco de la coronaria izquierda. Bueno, Juan Carlos, hasta acá muy claro y muy didáctico la evaluación de este paciente. Ahí estamos viendo en lo que sería el margen derecho la corrida de IBUS de distal a proximal. La ecografía intravascular da información suficiente, en este caso, distinguen muy bien las paredes de la arteria, y en este momento estamos viendo la estenosis que corresponde a la arteria descendente anterior, mientras que continúa la corrida y se ve claramente como esa lesión en tándem a medida ingresa a la circunfleja, y ahí ya se ve el tronco donde todavía se ve una placa residual en hora 5 a 6. Perdón, en hora 6 a 7. Entonces, ahora vamos a volver un poquito, si podés, Juan Carlos, a la mitad del run para repasar esto, pero lo que es importante ahí es que el IBUS dio información de las dos lesiones en tándem, tanto la lesión de la DEA proximal, donde se ve una placa por ahí un poco más cálcica, pero una vez que ingresó el origen de la circunfleja en la corrida, se distingue también una placa en el tronco propiamente dicho.
es un poquito más adelante, ahí estamos viendo la lesión de la DA, se continúa, ahí mejora un poco las características, se vuelve a ver el calcio, sobre todo en hora 9, y ahí, una vez que ingresa a la circunfleja, ahí vemos en el margen superior derecho, se ve la placa en hora 6-7, donde realmente produce una obstrucción a nivel del tercio medio distal del tronco. Entonces, me parece que hasta aquí esto lo que único que hace es confirmar la sospecha de lo que veníamos viendo, ¿no? Se trató la circunfleja en un primer momento, quedaban estas lesiones en tronco y DA que parecen haber progresado, constatadas por ambos métodos. La verdad que me parece útil utilizar tanto el estudio funcional como la anatomía, porque por ahí uno te da la indicación de cuándo revascularizar y qué lesiones realmente con caída significativa de la presión, y esto te da más la idea de cómo revascularizar. Entonces no es que son excluyentes, siempre que uno tenga la posibilidad, está muy bueno por lo que mencionaban ustedes antes, hacer una optimización de la placa y una optimización personalizada a cada paciente. Creo que realmente mejora el pronóstico, reduce eventos agudos a corto plazo y reintervenciones a largo plazo. Así que está muy bueno esto. Faltaría ver si lo reconfirmamos con la circunfleja, ¿no? Pero desde la DA hacia el tronco se ven las dos placas clarísimamente. Así es. Aquí hay dos cosas, Sebastián. La primera es que la placa de la arteria descendente anterior hacia el tronco sobrepasa el origen de la arteria circunfleja, y el volumen de placa nos dio 57%. Y en la corrida de DA a tronco, la medida nos dio una área de 6.14 milímetros, y luego procedimos a hacer una corrida desde la circunfleja hasta el tronco coronario izquierdo, y esta vez, como pueden ver aquí en la parte inferior izquierda, nos dio un área de 5.41 milímetros cuadrados. Bien, ahí sí, yo no llego a leer los detalles de la foto debajo de la angiografía, pero lo que está claro es esto que acabamos de mencionar, ¿no? Que hay una continuidad entre la placa de la DA y la placa de tronco, respetando por ahí la salida pero del ostium de la circunfleja, pero sí con un área que se reduce por debajo de 6. Es más manifiesto cuando uno hace la corrida por ahí de la circunfleja, pero eso para el tronco es significativo, y si la proporción del área digamos, da más del 50%, quiere decir que la carga de placa obstruye en forma significativa. Ahí veo que tiene un área de 14 y otra de 5.41, con lo cual es casi un 60% de obstrucción. Sí, exacto. Corroboramos de lo que habíamos dicho antes, que la parte distal del tronco es menos de 6, digamos. El porcentaje de placa es bastante importante, más del 60%. Y también tenemos un dato muy interesante, como lo mencionaste tú, que parecería que el ostium de la circunfleja está libre, y eso nos ayuda para definir la estrategia de tratamiento que utilizaríamos nosotros si vamos con la parte endovascular. Vamos a ir un poquito rápido porque estamos ya cortos de tiempo. ¿Qué es lo que vemos nosotros con el IBUS? Sobre todo tenemos definidos diámetros. Sabemos que diámetros de área luminal mínima menos de 4 en vasos de 3 milímetros es importante, y monto de placa mayor del 50% también es significativo, esto correlacionado con la FFR, pero sobre todo en tronco nosotros tenemos otros rangos de corte, y sabemos del estudio más importante que se ha hecho, que es el estudio litro, en el que se conoce que pacientes que tengan una obstrucción, una área luminal mínima menor de 6, tienen más eventos que aquellos que tienen un área mayor de 6, mientras que los que tienen pacientes, todos los que tengan mayor de 6, no tienen diferencia significativa en cuanto a eventos. Entonces, 6 sería nuestro valor de corte que deberíamos utilizar. Y es lo que nosotros hemos hecho acá, valorar nuestro tronco de coronaria izquierda, tanto por IBUS como por FFR, quedó en esta zona gris, y lo que queremos afianzar es que no solamente es importante
el utilizar un método, sino podemos utilizar varios métodos y tener mucho más seguridad para poder tratar a nuestro paciente. Consideramos que el tronco es importante, es significativo y que hay que revascularizar, entonces realizamos el Syntax Score. Bien, aquí tenemos entonces, para recapitular, tenemos una coronaria derecha obstruida totalmente, tenemos un tronco significativo por ultrasonido intravascular y una lesión tándem tronco de A muy significativa hemodinámicamente. Entonces, nos queda claro que el paciente no se va a quedar así, tiene a largo plazo un mal pronóstico. Y entonces aquí viene un poco compartir con ustedes una forma, digamos, más contemporánea de evaluar estos pacientes. En los últimos 5 años ha aparecido información y lo que normalmente hacemos es evaluar un score que se llama el score de Syntax, que es una evaluación anatómica que se une a una evaluación, digamos, más funcional de la presencia o no de daño de órgano blanco en los pacientes, y este es el Syntax Score 2. El Syntax Score 2 nos va a decir cuál es el riesgo de muerte a 4 años con cualquiera de las dos modalidades de intervencionismo, y vemos que aquí hay una igualdad de riesgo de muerte. No estoy diciendo de qué tal nos va a ir en la revascularización, de riesgo de muerte, y esto es ciertamente importante. Y aquí entramos un poco en lo que está la evaluación contemporánea de los pacientes. Tenemos mejores estrategias de revascularización. Sabemos que la utilidad de reserva de flujo coronario es importante para saber qué arterias debemos, sobre qué arterias debemos impactar. Tenemos nuevas plataformas y nuevas endoprótesis más delgadas, de mejores aleaciones, que tienen menos posibilidad de hacer trombosis. Y obviamente en los últimos 5 o 7 años hemos dado saltos muy importantes en cuanto a ser mejores para obstrucción crónica total. Hay que recordar que en el estudio Syntax 1 apenas el 50% de las obstrucciones crónicas totales fueron exitosas. En Syntax 2, publicado en 2018, ya el 87% de las obstrucciones crónicas totales fueron exitosas. Y el otro punto es algo que ha estado flotando ya desde hace más de 25 años, y desde mi perspectiva tenemos suficiente evidencia, y es que si guiamos la implantación de nuestras endoprótesis por ultrasonido intravascular, nos va a ir mejor. Y por último, esto que es muy importante, y es que podemos ahora, en base de todos estos datos, involucrarle al paciente también en la discusión, involucrarle al paciente y obviamente al resto de nuestros colegas. Simplemente recordar que el estudio Syntax 2 a 1 y a 3 años demostró una disminución significativa en cuanto a eventos adversos mayores cardíacos y cerebrales cuando comparados con pacientes idénticos del Syntax 1, pacientes que fueron sometidos a revascularización en el año 2009, con otra tecnología, sin ultrasonido, sin guiarse por reserva de flujo coronario y con otra endoprótesis, con la endoprótesis Taxus. Y vemos que la mortalidad y la tasa de infartos agudos disminuyó significativamente. Cuando estos pacientes de Syntax 2 fueron comparados con una cohorte de Syntax 1 sometidos a cirugía de revascularización coronaria, los resultados fueron muy similares. También este estudio Syntax 2 sugiere, no está todavía en las guías, sugiere que el score de Syntax anatómico exclusivamente tal vez ya no va a ser un jugador importante en nuestras decisiones, y sigo avanzando rápidamente porque se nos va el tiempo, pero el beneficio de la revascularización, creo que nos queda claro, está en la revascularización completa. Es decir, independientemente del método de revascularización, si el paciente no tiene revascularización completa, le va a ir peor. Entonces, en este sentido,
bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Nuestra decisión fue tratar de revascularizar completamente al paciente, obviamente, mediante intervencionismo percutáneo. Y para esto, nuestra decisión fue, bueno, tratemos de revascularizar la coronaria derecha. Si no somos exitosos, el paciente va a cirugía de revascularización mediante puentes. Y si somos exitosos, iríamos adelante con una revascularización percutánea del tronco arteria descendente anterior. Recordar, bueno, que para revascularizaciones crónicas totales utilizamos una escala de dificultad. En este paciente que tenía una calificación de 2, teníamos una buena posibilidad de ser exitosos y hablamos también con el paciente, con su familia, en el sentido de explicar claramente de que si bien el intervencionismo percutáneo tiene sus ventajas, definitivamente o hasta el momento la cirugía de revascularización es un procedimiento más durable. En ese sentido, el paciente escogió intervencionismo y lo primero que realizamos fue recanalización de la arteria coronaria derecha, que Juan Carlos les va a explicar. Sí, entonces empezamos a recanalizar a la derecha. La técnica de una revascularización de una oclusión total crónica es relativamente complejo. Nosotros tenemos que utilizar mucho material, varias cuerdas, es un procedimiento que dura bastante, tenemos una dosis de radiación relativamente alta, igual el contraste, pero la tasa de éxito que hemos tenido en los últimos años es bastante buena y es todo una curva de aprendizaje. Logramos atravesar la obstrucción y una vez que logramos atravesar la obstrucción, recanalizamos el vaso y antes de, no sé, intentar expandir aún más este vaso o inyectar más contraste, lo que hacemos nosotros es verificar que estemos en la luz del vaso y para eso utilizamos de igual forma el ultrasonido. Con el ultrasonido nosotros definimos el diámetro del vaso, la extensión de la obstrucción, de dónde vamos a colocar el stent y después de eso incluso hasta cuánto vamos a posdilatar nuestro segmento. Este es el control después del implante del primer stent. Ustedes vean que es un vaso bastante importante. Como sabíamos desde el IBUS que teníamos una obstrucción proximal, decidimos colocar un segundo stent. Este es el resultado después de la colocación del segundo stent. Pareció un resultado bastante bueno. Tiene enfermedad distal, esto no lo vamos a corregir, va a ser bastante difícil de tratar. Debemos darle un poco de tiempo para que esto mejore. Y esta es nuestra corrida del IBUS final, en el que estamos verificando que nuestro stent esté bien expandido, esté completamente abierto, que las plaquitas de estas metálicas estén bien aposicionadas sobre la pared de la arteria, que el stent no quede flotando y que tengamos cubierto todo el segmento que presentaba obstrucción importante. Después al tercer día nosotros realizamos un control para ver cómo estaba nuestro paciente y sí continuamos con la angioplastía del tronco de la coronaria izquierda y la descendente anterior. No hicimos el procedimiento en una sola tanda porque iba a ser bastante dificultoso. Podemos cruzar. Bien, entonces, bueno, ahora, ¿cómo hacemos el tronco? Como les decía, la decisión en un tronco siempre es una arteria bifurcada y la decisión siempre es, bueno, ¿qué hacer? Si hacer una técnica de un solo stent, lo que se denomina una técnica provisional, o si de entrada hacer doble endoprótesis hacia la circunfleja y hacia la arteria descendente anterior. Como les comentaba, existen ya
algoritmos y protocolos para para troncos y lesiones bifurcadas, y esencialmente va a tener que ver con lo que si la arteria no importante, digamos la circunfleja en este caso, ya por múltiples estudios se ha demostrado que si esta lesión el osteo de la arteria circunfleja no está severamente lesionada, y si la placa no tiene más de 10 milímetros de largo, entonces es mejor ir siempre con una terapia provisional. Y luego de hacer el intervencionismo con un stent de la arteria descendente anterior, siempre revisar, y siempre podemos hacer otra endoprotesis, sea con la técnica de T o T y protrusión o culot, ¿no? Y si es que pensamos que hay un compromiso de la arteria circunfleja, hacer reserva de flujo coronario. Efectivamente, eso es lo que hicimos en este caso. Pasamos 2 cuerdas hacia la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, y hicimos predilatación con un balón 2.5, y luego pusimos una endoprótesis Synergy de 4.0 por 38, y pequeñas tips técnicos, viendo siempre en craneal que cubramos todo el osteo de la arteria del tronco, y ahí estamos implantando la endoprótesis. Y luego, importante hacer, hicimos una postdilatación donde se encontraba la placa original, y luego hicimos esta técnica extremadamente importante en tronco, la optimización proximal, con un balón inicialmente 4.5 por 8, y luego, hicimos otra optimización proximal con un balón 5.0, y este fue el resultado. Bueno, este es nuestro resultado después de haber hecho el POT. ¿Qué les parece? ¿Tenemos que hacer algún tipo de colocar un stent? ¿Qué es lo que harían ustedes con este osteo de la circunfleja? Tal vez Stalin o Jorge Luis, ¿qué les parece este resultado? ¿Ustedes harían algo a este nivel? Vamos a dejar también... Bueno, angiográficamente pues se ve un resultado así como malo de la ACX, ¿no? Se ve algo de que la placa se corrió a la arteria, pues sí, angiográficamente se ve como feo, ¿no? Desde pronto, usar una técnica de IVUS sería genial en este sitio para evaluar realmente cuán comprometido está ese osteo y el segmento proximal de la circunfleja. No sé si Jorge Luis tienes alguna otra acotación en esto. Sí, evidentemente hubo un desplazamiento de la placa hacia el osteo de la circunfleja. Yo iría por una técnica de doble stent, tal vez un deck crush, o el típico provisional para aumentar esa parte del stent. Perfecto. Esto es muy importante, cómo tenemos algunos puntos de vista distintos. ¿Y tú, Sebastián, qué harías? ¿Qué harían en Argentina? Bueno, yo voto por una opción un poco más conservadora, por un lado, para evitar implantar directamente una técnica de doble stent, pero más sofisticada. Creo que la información del IVUS, como mencionaban recién, es importante. Incluso, si está la posibilidad, correlacionándolo con el FFR, digamos, ¿no? Porque me parece que puede haber corrimiento de placa, sin duda, y eso se puede llegar a ver en el IVUS, pero hay que ver si eso, digamos, después de lograr una revascularización completa, o como estamos tendiendo a hacer en este paciente, hace falta
implantar una prótesis más. Recordemos que tiene resuelta la derecha, el tronco hacia la DA y la del síndrome coronario agudo en el territorio medio distal de la misma arteria. Creo que la información que nos puede dar el IBUS y el FFR ahora sería lo mejor. En cuanto, una cosita nomás, en cuanto a la práctica cotidiana, no es nuestra práctica habitual o de rutina en Argentina. Ojo, este tipo de casos son casos muy, muy seleccionados. Perfecto. Bueno, les vamos a comentar qué fue lo que nosotros hicimos. Nosotros, sí, bueno, si puedo decir algo, veo que hay placa corrida, no sé qué voy a hacer con eso. Sí, a mí el IBUS no me va a ayudar. A mí lo que me ayuda es saber si esa placa corrida o lo que sea está causando isquemia. Estamos hablando de revascularización completa, de manera tal que mi manera de pensar es que lo primero que quiero ver es si esa lesión, que puede verse fea, que puede ver, es hemodinámicamente significativa. Y lo que hicimos es hacer una FPR y la reserva de flujo coronario fue mayor que 0.8. De manera tal que, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, eso es importante, que es bastante frecuente que nosotros encontremos este encarcelamiento de circunfleja. Pero apenas el 1/3 de estos encarcelamientos que nosotros vemos son angiográficamente significativos son funcionalmente significativos y nosotros demostramos esto por FFR. Entonces, tal vez la imagen a veces no queda muy bonita, pero no tiene repercusión hemodinámica y sí, si nosotros nos vamos a una técnica más compleja, podemos incluso dañar nuestro stent que está en el tronco, podemos tener más cantidad de metal y eso puede tener eventos a futuro. Así que creo que nosotros tomamos una actitud un poco conservadora, vimos que la FFR fue negativa para isquemia, entonces el caso quedó resuelto de esa forma. En análisis de este caso, nosotros, bueno, antes se utilizaba únicamente la angiografía, después ya tuvimos nosotros esta técnica que es del stent boost, que nos permite ver si el stent está completamente expandido, pero el que el stent esté completamente expandido no necesariamente quiere decir que el stent está aposicionado en la pared del vaso. Y esto sí implica muchísimo riesgo si es que el stent no está posicionado a nivel en este segmento, porque una trombosis del stent podría ser catastrófica y el paciente haría una muerte súbita. Sebastián, brevemente, ¿quieres describir nuestro IBUS final? Bueno, ahí estamos viendo el stent de distal a proximal. Lo mismo, ahí se ve el ingreso de la cuerda. Estamos viendo todos los strats que están colocados. Ahí la sombra acústica de los strats no deja ver del todo, pero en principio parecería estar adecuadamente aposicionado. No llego a distinguir muy bien, pero creo que está bien aposicionado. Perfecto, estamos muy contentos con el resultado. Tenemos un poco de discrepancia con nuestro público en un 47% dice que ellos le colocarían directamente un stent. Entonces, es bastante importante que nosotros podamos destacar estos aspectos técnicos de la angioplastía y cambiar un poco el paradigma de lo que se hacía antes, ¿no? Y ver cómo estas estrategias de tecnología nos están ayudando a tener resultados mucho mejores, incluso utilizando técnicas que serían simples, que es colocar un solo stent y no técnicas complejas como sería el DK Crash. Estos son los resultados de las mediciones. Esta es la DA cuando tenía el segmento de la placa. Esto es el tronco a nivel distal y esto es el tronco en el cuerpo, digamos. Entonces vemos que el área que nosotros logramos es bastante adecuada. Tenemos un área luminal de más de 10. Recuerden que el valor de corte era 6. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en cuanto al utilizar el IBUS en lesiones complejas? Sobre todo vemos que en lesión de tronco nosotros disminuimos la tasa de eventos hasta en un 80% si utilizamos este tipo de técnica. Estos son los resultados del estudio Ultimate, sobre todo, que se publicó hace poco la continuación.
Bueno, eso fue todo nuestro cuadro clínico, nuestro caso clínico. Si es que quieren comentar algo, si es que hay alguna pregunta del público. Yo en primer lugar reitero el agradecimiento. La verdad es que me pareció muy didáctico y muy bien llevado. Creo que discutimos un montón de evidencia asociado al caso clínico y eso está muy bueno. Y pudimos ver el soporte en las guías de cada una de las conductas que se fueron tomando. Así que bueno, los felicito a todos y espero verlos pronto de manera presencial. Bueno, sí, estoy de acuerdo, con Esteban, pues un caso muy didáctico, muy complejo de inicio, ¿no? Realmente, pues, se pueden tomar varias alternativas, desde un acto quirúrgico directamente, ya con enfermedad de tronco, enfermedad, pues, trivascular, tal, y la devasculación completa, pues, mediante cateterismo precoz. Eso que al final, pues, demostrar específicamente por evidencia de que no hay isquemia inducible en los territorios, pues, que se fueron tratados, es fundamental para un pronóstico, pues, adecuado a futuro, pues, de este paciente. No sé, Jorge Luis, por favor, alguna final en relación, pues, lo que has visto con el caso. Sí, felicitarles por el caso fue muy didáctico, muy bien manejado en todos los aspectos, se hizo una revascularización completa. Solo una pregunta de aquí, en el caso de la oclusión crónica, ¿no se pensó o no estaba dentro de lo pensado hacer una prueba de viabilidad de esa pared? Según lo que... Sí, muchas gracias. Mira, se nos escapa a veces, es tan obvio. El paciente ha tenido 2 ultrasonidos. El primer ultrasonido fue después del primer intervencionismo, que demostró una fracción de eyección normal, con leve hipoquinesia de la pared lateral y motilidad normal en el resto de segmentos. Y en el segundo procedimiento, antes del segundo procedimiento, realizamos otro ultrasonido, el cual demostró fracción de eyección del 65% con motilidad normal en todos los segmentos, ¿no? Eso obviamente también fue algo que nos impulsó a realizar intervencionismo percutáneo, ¿no? Completo. Sí, además que el hecho era bastante bueno. Entonces, nosotros ya hemos visto en los estudios de viabilidad de resonancia magnética, sobre todo los estudios de PAR, que por más de que el paciente no tenga viabilidad demostrada en la resonancia magnética, estos pacientes pueden mejorar si nosotros le revascularizamos. Y sobre todo es valorando esto, la capacidad que nosotros tenemos de abrir esta obstrucción. Vimos que era una obstrucción, digamos, de una extensión intermedia, podría ser, que tenía adecuada motilidad. Entonces no vimos ni siquiera necesario el hacer viabilidad. Y si hubiésemos hecho viabilidad, que nos diga que no tenga viabilidad, posiblemente tampoco hubiese impedido que nosotros intentemos hacer este tipo de procedimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Si bien teníamos un eco que demostraba viabilidad, teníamos colaterales que iban de la izquierda, la arteria coronaria izquierda hacia la derecha. Sabido también que el hecho de que haya colaterales no significa que tengamos una percusión totalmente adecuada, pero en este caso tenemos las colaterales grado 3, grado 4. Hay un estudio justamente de una revascularización de la coronaria derecha, que se llama Impactor, que evalúa la isquemia miocárdica en los pacientes que tiene 2 brazos, los pacientes con clínica, tratamiento farmacológico optimizado versus PSI de la coronaria derecha, solo de coronaria derecha. Y se vio que tuvo bastante mejoría en lo que se refiere a la carga isquémica del miocardio versus a los pacientes que fueron solo con medicación, con una estadísticamente significativo, y aumentó mucho la calidad de vida. Entonces, concuerdo que fue totalmente bien hecho el caso. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, doctores Juan Carlos Gaibor, doctor Cristian Fierro, pues excelente caso nuevamente, excelente exposición.
A quienes nos acompañaron, pues el doctor Argentina, doctor Sebastián, Esteban, perdón, doctor Jorge Luis Muñoz, pues les agradecemos también su participación dentro de este caso. El público, pues que nos ha acompañado, que con el desarrollo del mismo, pues les las gracias. Esperamos que el desarrollo del caso y las respuestas que hemos podido dar en relación al mismo, pues hayan sido satisfactorias. De todas maneras, pueden hacer llegar también preguntas posteriores que podrán ser respondidas mediante el medio. Con esto queremos dar por terminado, pues ya a este modo de intervencionismo, pues si los invitamos de manera muy formal a unirse a la sala A para continuar en este momento ya con la charla magistral. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Keep on